Bueno, dado que muchos de vosotros estáis confinados ahora mismo, he decidido grabar este vídeo intentando realizar un resumen de los contenidos que estamos viendo en la asignatura de geografía durante esta semana. Bien, esta semana hemos empezado un tema nuevo que hemos titulado la economía mundial o la economía en el mundo de hoy. Y hemos decidido empezar este tema elaborando una definición, una explicación que nos acerque el significado del término economía. Bueno, podríamos entender la economía como todas aquellas actividades que están dirigidas a la producción y a la distribución de bienes, es decir, de una mesa, de un ordenador, de un alimento y de servicios, ¿no? Es decir, el comercio, la sanidad, la educación, etcétera. Dicho de otra manera, todas aquellas actividades que tienen que ver con la creación de riqueza y con el reparto de esta. La economía, como podéis intuir, tiene mucho que ver con una función específica del resto de seres humanos que nos separa, que nos aparta del conjunto de animales. Esa función es el trabajo. Esto es la capacidad que tiene el hombre para controlar y para transformar la naturaleza. Al contrario que el resto de seres vivos que se limitan a vivir, a sobrevivir de lo que la propia naturaleza les ofrece, ¿no? Que están presos, por tanto, de sus instintos. Desde este enfoque, que vincula a la economía con el trabajo, que hace que ambas palabras sean casi sinónimos, la historia de la economía, el surgimiento de la economía es relativamente reciente en el tiempo, si tenemos en cuenta que nuestra especie, los homínidos, lleva ya unos cuantos centenares de miles de años o millones de años si nos vamos a homínidos anteriores sobre la Tierra. La economía surgiría en un periodo histórico que conocemos como neolítico, ¿no? Y que en sus cronologías más recientes se remonta a hace unos 9.000 o 10.000 años más o menos. Fue en ese momento en el que el ser humano empezó a dejar de ser una especie dedicada a la caza y a la recolección, es decir, a sobrevivir depredando aquello que la naturaleza le ofrecía, para comenzar a transformarla mediante dos actividades nuevas que fueron la agricultura y la ganadería. Desde ese neolítico, es decir, desde la aparición de la agricultura y la ganadería hasta hace poco más o menos 200 o 300 años que surge la revolución industrial, que aparecen las primeras máquinas movidas por fuentes de energía, la economía de las sociedades humanas era relativamente simple, sobre todo si lo comparamos con nuestra época. La mayor parte de lo que se producía eran alimentos. Prácticamente el 80% de la fuerza de trabajo, como mínimo, se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, se dedicaban al sector primario, se dedicaban al campo. La mayor parte de lo que se producía no iba destinado al mercado, sino que eran bienes para el autoconsumo. La división del trabajo era muy escasa. La tecnología se desarrollaba a un ritmo muy lento, sobre todo si lo comparamos con nuestra época. Esto es, las economías humanas, desde el neolítico hasta nuestra época, hasta los últimos 2 o 3 siglos, eran economías, todas ellas bastante simples, bastante simplificadas, especialmente si realizamos una comparativa con la naturaleza de la actividad económica en el mundo de hoy. Bien, lo que ha ido sucediendo progresivamente, paulatinamente, y viéndose acelerado sobre todo en los últimos 2 siglos, ¿no? Desde el siglo XVIII, XIX, XX y en la actualidad, es que la economía se ha tendido a volver una actividad cada vez más compleja. Primera característica de la economía del mundo de hoy con la que os tenéis que quedar. Vivimos bajo unos modelos económicos, unos sistemas económicos complejos. ¿Complejos por qué? Bueno, pues porque se producen infinidad de bienes de servicio, decenas de miles, centenares de miles de bienes, ¿no? Y de servicios, al contrario que en las sociedades previas, donde casi todo lo que se producía eran alimentos, ¿no? Economías complejas porque la tecnología no ha cesado de desarrollarse en los últimos
2 siglos y pico y no va a dejar de hacerlo y a un ritmo desconocido, muy veloz, sin parangón en la historia. Economías muy complejas porque la división del trabajo ha aumentado una barbaridad, ¿no? Han surgido infinidad de oficios, las actividades han tendido a ser cada vez más especializadas. Y economías más complejas porque hemos pasado de sociedades, de grupos de humanos que trabajaban y vivían prácticamente aislados unos de otros, ¿no? A una economía en la que se depende cada vez más de lo que se trabaja, de lo que se realiza a cientos, a miles de kilómetros. Por tanto, junto a una economía compleja, deberíamos añadir un segundo adjetivo que es el de una economía global, una economía crecientemente globalizada. Lo que nos invita a hablar de otra definición importante relacionada con este tema, la definición de globalización. La globalización sería el proceso por el que las economías de los diferentes países y regiones del mundo han tendido a estar cada vez más integradas, cada vez más conectadas entre sí. La economía de un país europeo depende de lo que se realiza en África, de lo que se realiza en América, de lo que se realiza en Asia. El comercio internacional ha adquirido un peso cada vez mayor. Para que cualquier actividad económica funcione, se necesitan bienes de equipo, se necesitan herramientas, se necesita tecnología fabricada o recursos naturales o materias primas, me da igual, procedentes de distancias muy alejadas, procedentes de otros países. Las economías de los distintos países del mundo están interconectadas unas con otras. Eso es lo que significa el concepto de globalización. Por lo tanto, nos vamos quedando ya con dos ideas. Vivimos bajo una economía muy compleja, mucho más desarrollada desde el punto de vista tecnológico que cualquier otro sistema económico anterior, y vivimos en economías muy globalizadas, muy conectadas. No hay países que puedan sobrevivir por su cuenta, ¿no? Sin comprar, sin mantener relaciones comerciales con otros estados, ¿no? No se puede, no puede existir un sistema económico en ningún país que esté a día de hoy aislado del resto del mundo, ¿no? Bien. Estuvimos hablando de dos indicadores que nos facilitan entender, o de tres indicadores, mejor dicho, que nos permiten entender el grado de desarrollo económico que tiene un país. Tres indicadores muy ligados, muy parejos al concepto de economía. El primero de ellos sería el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto mide el valor monetario aproximado que tienen todos los bienes y servicios producidos en un país o en una región a lo largo de un año. El PIB más alto del mundo es el de los Estados Unidos. Le sigue el de China. China, si os fijáis, es un país que se ha desarrollado mucho en las últimas décadas, que ha vivido un crecimiento de su industria muy considerable, ¿no? Y unos avances tecnológicos que lo acompañan también muy significativos. Se ha convertido en una potencia y, sin embargo, no podemos decir todavía que se encuentre entre los países más ricos del mundo. Sin embargo, ¿por qué su PIB es tan alto? Bueno, pues porque en China viven 1.400 millones de personas. Si cogiéramos un país como Luxemburgo, que es un país sin duda rico, nos daremos cuenta que su PIB no está ni mucho menos entre los más altos del mundo, al contrario, estará en la segunda mitad más baja. ¿Por qué motivo? Pues porque en Luxemburgo apenas viven un millón y pico de habitantes. El PIB de Nigeria, por ejemplo, país del África subsahariana, un país pobre, con todas las de la ley, es más alto que el de Luxemburgo. ¿Por qué motivo? Pues porque en Nigeria viven más de 200 millones de personas. Por lo tanto, el PIB nos aproxima, nos acerca a cuán rico, cuán pobre es un país. Pero se trata, sin duda, de un indicador insuficiente. Para acercarnos un poquito más a esta cuestión, a cuánto de rico, cuánto de pobre es un país, tendríamos que tener en cuenta un siguiente indicador, que es el de la renta per cápita o PIB per cápita. La renta per cápita sería el resultado de dividir ese Producto Interior Bruto entre el conjunto de habitantes que tiene un país, ¿no?
y nos proporciona un dato mucho más aproximado, mucho más ajustado a la realidad en cuanto a lo rico o a lo pobre que es esa nación, ¿no? China, que es un país con un PIB muy alto, segundo más alto del mundo, sin embargo, si lo dividimos entre sus habitantes, el país más poblado de la Tierra, 1.400 millones de personas, nos daríamos cuenta de que su renta per cápita no está todavía entre las más altas del mundo. Es casi 3 veces inferior, por ejemplo, a la de España. ¿Qué sucede? Que junto a las desigualdades que existen entre países, cada país también cuenta con una distribución desigual de la riqueza dentro de su propio territorio. Por ejemplo, España tiene una renta per cápita de más de 30.000 euros anuales. Sin embargo, la mayoría de los españoles, no conozco la cifra exacta, pero estoy convencido que es superior a un 70%, no llega a ganar, no llega a tener una riqueza de unos ingresos, unas rentas de 30.000 euros anuales. ¿Qué es lo que pasa? Que existen desigualdades importantes en nuestro país y en casi todos los países del mundo que distorsionan esta media. El caso de España no es especialmente extremo a este respecto, aunque desde luego no es, digamos, la riqueza que tiene un ciudadano medio, la de 30.000 euros anuales. Si nos vamos a otros países, por ejemplo, a ciertos países del mundo árabe, especialmente desiguales, como Arabia Saudí o como Emiratos Árabes, esas rentas per cápita pueden llegar a 40.000 a 50.000 euros anuales perfectamente, mientras buena parte de su población, trabajadores inmigrantes principalmente, son pobres o viven en condiciones cercanas a la pobreza. Por lo tanto, nos hace falta otro indicador adicional, el conocido como índice de desarrollo humano, que intenta acercarse mucho más a cuáles son las condiciones de vida reales, cuál es la riqueza real de la que dispone el ciudadano medio de un país. Y lo hace a través de una serie de valores que profundizan un poco más en las condiciones reales de ese país, como su esperanza de vida, su grado de formación académica, sus niveles de igualdad y también la renta per cápita. También tiene en cuenta la renta per cápita. Entonces, repasemos. Hemos visto qué es la economía. Todas aquellas actividades que tienen que ver con producir riqueza y con distribuir riqueza. Hemos visto que hemos ido pasando de unas economías desde el neolítico con la agricultura y la ganadería simples a economías cada vez más complejas por un grado de desarrollo tecnológico y de división del trabajo mayor. Hemos visto que la economía del mundo actual es una economía globalizada. Cada país no permanece aislado uno de otros produciendo aquello que necesita, sino que tiene que entablar sí o sí relaciones comerciales con el resto del mundo. Lo que se realiza en las economías africanas guarda relación con lo que se produce también en las economías europeas y viceversa. El mundo está interconectado. Vivimos bajo un mundo global. Hemos visto tres indicadores en fin, que nos facilitan analizar, comprender la economía de una nación, de un país, su grado de desarrollo. El Producto Interior Bruto, valor monetario de los bienes y de los servicios producidos en un país, la renta per cápita, el resultado de dividir ese PIB entre el número de habitantes, y el índice de desarrollo humano, que intenta medir cuál es la calidad de vida real del ciudadano medio, teniendo en cuenta la esperanza de vida, teniendo en cuenta los niveles de igualdad social o teniendo en cuenta la propia renta per cápita o la formación académica, los estudios medios de su población. Bien, sabiendo lo que es la economía, iniciamos un segundo apartado del tema titulado Los sistemas económicos. Un sistema económico nos hablaría de la forma concreta en que organiza su economía un país, una sociedad, mejor dicho, respondiendo a interrogantes, respondiendo a cuestiones como las siguientes. ¿Para qué se produce? ¿Cuál es el objetivo de la producción? ¿Qué se produce? ¿Cómo se produce? Es decir, cómo se organiza la producción y cómo se reparte, cómo se distribuye esa riqueza una vez producida. Y esto hemos estado explicando que el sistema económico predominante, con muchos peros y con muchos matices,
al menos desde el siglo XIX, y quizás antes, pero desde luego desde el siglo XIX, es el sistema económico capitalista. Bien, en ese sistema económico, ¿para qué se produce? ¿Cuál es el objetivo de la producción? El objetivo de la producción en una sociedad, en una economía capitalista, no sería lo más lógico a priori, no sería el de satisfacer necesidades. Eso es algo que viene de rebote, eso es una cualidad secundaria que tienen las actividades económicas. Porque en las economías capitalistas la producción se dirige a intentar obtener ganancia en forma de dinero, a que las actividades productivas sean rentables. Si una parcela de tierra, si una parcela de olivos, por ejemplo, o si una parcela de fruta, aunque satisfaga una necesidad tan básica como la de la alimentación, no es rentable, no permite obtener ganancias empresariales en forma de dinero, se tenderá a su abandono. Si una fábrica que realiza muebles o una fábrica textil que realiza prendas de ropa, por mucho que satisfaga una necesidad, que cumpla una función útil, no es rentable, se tenderá a su cierre. Si alguien quiere trabajar, si alguien está buscando trabajo, pero no resulta rentable contratarle, emplearle, se encontrará en paro, por mucho que pueda tener cualidades físicas y cualidades intelectuales que le permitan aportar algo útil a la sociedad. La existencia del paro, la existencia de las crisis económicas no provocadas por una mala cosecha, no provocadas por la escasez, no provocadas por la falta de desarrollo de la tecnología, sino provocadas sencillamente porque se deja de ganar dinero en el ciclo productivo, son fenómenos propios, son fenómenos estrechamente ligados a un sistema capitalista. El motor de un sistema capitalista es la búsqueda de la máxima ganancia posible, la máxima ganancia empresarial posible en forma de dinero. Esto hace que la producción y la reproducción de la sociedad siga en las economías capitalistas el siguiente ciclo. Se dispone de un dinero inicial, que lo tiene un empresario barra capitalista, llamadlo como queráis. Ese empresario lo invierte comprando mercancías, entre las cuales se encuentran las materias primas, se encuentran las máquinas, se encuentran los locales, pero también se encuentra el trabajo, que se convierte en una mercancía que se compra y se vende. Y finalmente, al final del proceso, espera obtener ese capitalista, normalmente lo hace, más dinero. En el momento en el que ese ciclo comienza a fallar, en el que ese ciclo se interrumpe, en el que no se logra obtener más dinero al final del proceso, la economía entra en crisis, ¿no? O al menos esa actividad económica en concreto entra en crisis, ¿no? Y se ve abocada a la quiebra. Todo nuestro mundo funcionaría, podríamos decir, a través de una fórmula. Dinero inicial, mercancías adquiridas con ese dinero y más dinero, beneficios al final de este proceso. D, M, D o D, M, B de beneficios. Dinero, mercancía, beneficios. Son las pautas, son los pasos que rigen la producción de bienes y de servicios en las economías, en las sociedades capitalistas. Si el objetivo de la producción es obtener ganancias empresariales, lo que se producen van a ser bienes y servicios muy variados, muy diversos, pero que reúnen todos ellos una condición común, su condición común de mercancías. Una mercancía es un bien que no solo tiene un valor de uso, como tiene cualquier bien o cualquier servicio que realiza el ser humano, sino que también tienen un valor de cambio. Esto es, un precio. No necesariamente todos los bienes que tiene que producir el ser humano son mercancías. Si el día de mañana yo tuviera, por ejemplo, una viña y yo fabricara mi propio vino para el autoconsumo o para regalarlo entre los amigos, estaría produciendo un bien, vino, pero no estaría realizando mercancías, porque el objetivo de ese vino no sería la ganancia empresarial, la obtención de rentabilidad, sino que el objetivo de ese vino se limitaría a satisfacer una necesidad, ¿no? En este caso, la de la bebida.
En este caso la de calmar la sed o bueno, para lo que se utilice el vino. Las mercancías reúnen dos cualidades. Valor de uso, tienen una utilidad, y valor de cambio, tienen un precio. Por tanto, ¿para qué se produce en una economía capitalista? Para obtener ganancias empresariales, para obtener beneficios, para que las actividades sean rentables. ¿Qué se produce? Mercancías. ¿Cómo se organiza dicha producción? Dicha producción se organiza a través de empresas privadas que buscan obtener la máxima ganancia empresarial posible, o al menos que buscan obtener ganancias, que buscan ser rentables, que buscan tener beneficios. Por tanto, otra característica importante de los sistemas capitalistas son sistemas dominados por la propiedad privada. No tendría por qué ser así. Ha habido sociedades, la mayor parte de sociedades humanas han sido sociedades en las que lo que ha predominado es la propiedad común o comunal de los bienes. Y en el siglo XX, como vamos a estudiar también, ha habido otros sistemas económicos que han aspirado a que todo vuelva a ser común, a que todo vuelva a ser público, o vuelva a ser de propiedad social. Pero en las economías capitalistas el tipo de propiedad predominante es la propiedad privada, en la medida en que la producción se organiza a través de empresas privadas, es decir, a través de empresas con dueño o con dueños que buscan obtener ganancias, que buscan ser rentables. Y al buscar ser rentables, esas empresas no tienen más remedio que entrar en competencia unas con otras. Es un sistema económico que se organiza a través de la competencia y no de la colaboración o de la cooperación. Esa competencia ha tenido sus desventajas, ya las analizaremos, pero ha tenido una ventaja muy importante, que es que ha contribuido al desarrollo tecnológico. En la medida en que tú quieres ser más eficiente que el resto de negocios privados, y en la medida en que te ves obligado a competir, si no quieres ir a la ruina, te tienes que esforzar porque tu empresa sea más eficiente, sea más productiva. Eso ha conducido a un desarrollo de la tecnología y de la ciencia desconocido en las economías precapitalistas, en las economías anteriores al capitalismo. Hemos dicho que la producción se organiza a través de empresas privadas, que por lo tanto el tipo de propiedad dominante en una economía capitalista es la privada. Bien, y esas economías privadas, esas empresas privadas, perdón, cómo sacan adelante su producción, cómo hacen uso del trabajo, que es la única y última fuente de riqueza. No lo van a hacer, al menos hoy, al menos en la mayor parte de los casos, a través de esclavos. No lo van a hacer, desde luego, a través de siervos como los de la Edad Media, ¿no? Que tenían que entregar de forma obligatoria riqueza, excedentes a sus señores. Lo van a hacer principalmente a través de trabajadores asalariados. Las economías capitalistas, el sistema capitalista, es el primero en la historia de la humanidad en la que la mayor parte de la población va a estar compuesta por trabajadores que venden sus manos y su inteligencia, que venden su fuerza de trabajo a cambio de un sueldo. A cambio de un sueldo. Esto no ha sido, la creación del trabajo asalariado y la extensión del trabajo asalariado no ha sido un proceso pacífico. Si nosotros leyéramos a los antiguos griegos y a los antiguos romanos, sociedades donde había mucha esclavitud, pero donde el trabajo asalariado no era especialmente frecuente, veremos cómo estos, estoy pensando por ejemplo en una cita de Cicerón, consideraban que el trabajo asalariado era una especie de esclavitud a tiempo parcial. Siempre ha existido un gran rechazo, un gran odio instintivo a tener que venderse para otro, a tener que vender el trabajo de uno para otro como si fuera una mercancía a cambio de un sueldo. Para que se crearan estos trabajadores asalariados, para que la producción de tipo capitalista pudiera funcionar, ¿no? Empleando esa fuerza de trabajo convertida en una mercancía, fue necesario arruinar a los pequeños campesinos que tenían una propia parcela de tierra o que tenían bienes comunales como pastos, como bosques que poseían de manera conjunta y que les permitían sobrevivir y ser un poquito más independientes. Fue necesario, digo, arrasar con esos bienes comunales, fue necesario desproteger a los artesanos que contaban con su propio taller
y convertir a la mayor parte de la sociedad en gente que no tiene capacidad como para vivir por sí misma, por sus propios medios, y que no le queda más remedio que vender su trabajo hacia otro, ¿no? Y vivir de esa manera de acuerdo a un sueldo. Fue necesario esa eliminación de los bienes comunales, fue necesaria la supresión de los gremios, fue necesario también encerrar en la cárcel a aquellos que se negaban a seguir ir a trabajar, pensad en las primeras fábricas, tenían unas condiciones de trabajo horribles, ¿no? Largas jornadas, salarios muy bajos, y se les obligó encerrándoles en las cárceles, ¿no? Cárceles como las workhouse inglesas, ¿no? Destinadas a la realización de trabajos forzosos. Fue necesario emplear una violencia brutal contra los pequeños pícaros, los pequeños delincuentes, ¿no? Que poblaban la Europa del 19, ¿no? A veces sometiéndoles incluso a la horca. Fue necesario forzar de manera violenta a que las clases pobres, humildes, aceptaran su papel de trabajadores asalariados, de trabajadores a cambio de un sueldo. ¿Mm? Bien, hemos visto ¿para qué se produce en una sociedad capitalista? Para obtener ganancias, para obtener beneficios empresariales de carácter privado. Hemos visto que se producen mercancías, bienes y servicios que no solo tienen una utilidad, que sirven para algo, sino que también tienen un precio, que no solo tienen un valor de uso, desde vestirse hasta resguardarse del frío, sino que también tienen un valor de cambio, es decir, un precio. Hemos visto cómo se organiza esa producción a través de empresas privadas, es decir, hay un dominio de la propiedad privada y a través del trabajo asalariado. Nos quedaría responder a cómo se distribuye lo producido, cómo se reparte la riqueza en sociedades capitalistas. La riqueza en sociedades capitalistas se distribuye de manera desigual. El hecho de que la producción se organice a través de empresas privadas que contratan a trabajadores asalariados da lugar a la división de la sociedad en dos grandes tipos de clases sociales. Una clase social, tened en cuenta que es un grupo de seres humanos que ocupa un determinado papel dentro del sistema económico y que tiene que ver con su relación con la propiedad y sus ingresos. O si son propietarios o no, y con el nivel de ingresos del que disfrutan. Aunque hay muchas clases sociales, aunque hay diferentes clases sociales, las dos mayoritarias, principales, tienen una mayor importancia en una economía capitalista son, por una parte, los propietarios, los dueños, más que los propietarios, los dueños, los que controlan los medios de producción. A estas personas las conoceríamos con el nombre de burgueses o de capitalistas, o también podéis utilizarlos, si lo preferís, la palabra más coloquial, más comúnmente aceptada, de empresario, ¿no? Que son aquellos que poseen y que controlan los medios de producción de la riqueza, los dueños de las fábricas, de los bancos, de las tierras, etcétera, ¿no? O los que gestionan estos medios de producción. Y por otro lado estarían aquellos que trabajan, los trabajadores asalariados. Sería como la otra gran clase social en las economías capitalistas. Esta desigual distribución de la riqueza y esta diferenciación de las sociedades en clases nos lleva a hablar de otro término que no está aceptado por todos los economistas, pero sí sobre todo por aquellos que beben de una corriente de pensamiento económico conocida como marxismo, que es el término de plusvalía. La plusvalía serían aquellas horas de trabajo que realiza un obrero, que realiza un empleado asalariado, en las que produce una riqueza que no le es devuelta en forma de salario. Según la teoría de la plusvalía, todo trabajador tendería a realizar a lo largo de su jornada una serie de horas de trabajo no pagados. Ese trabajo no pago, ese trabajo no pagado, sería la plusvalía. Uno durante su jornada es capaz de producir, pongamos por caso, una riqueza equivalente aproximada a, digamos, 300 euros y le pagan 50. Los primeros 50 euros los realiza, vamos a poner por caso, en las 2 horas de trabajo inicial. Luego trabaja 8 horas más,
o 8 horas más en las que no se le estaría devolviendo en forma de salario la riqueza que produce. Esas horas de trabajo en las que no se les devuelve la riqueza que produce en forma de sueldo serían las horas de trabajo de plusvalía o de plusvalor. Como podréis entender, por tanto, la clase social de los dueños, de los propietarios, de los burgueses, sería aquella que se apropia, que se queda con la plusvalía realizada por los trabajadores. La clase de los trabajadores, la clase de los obreros, sería aquella que realiza, que genera, que crea la plusvalía que a su vez les es arrebatada, les es apropiada por parte de los capitalistas. Esto da lugar a un conflicto social. Las sociedades capitalistas no solo son sociedades desiguales, sino que son sociedades en las que nos vamos a encontrar con luchas, con enfrentamientos entre clases sociales. En primer término, porque al obrero, al trabajador asalariado, le interesa que esa plusvalía sea lo más reducida posible, rebajando su jornada laboral, reduciendo su jornada laboral o aumentando su sueldo. Por otro lado, porque al capitalista, al burgués, le interesa que esa plusvalía sea lo más amplia posible, rebajando su sueldo, rebajando el sueldo de su trabajador o prolongando su jornada laboral o haciendo que durante dicha jornada laboral el trabajador genere más riqueza por hora, es decir, que sea más productivo, ¿no? Y que al final obtenga más plusvalía de él sin necesidad, por tanto, siquiera de bajarle el sueldo. Hay un enfrentamiento planteado entre los que quieren que la plusvalía sea lo más reducida posible y aquellos que son los trabajadores, que son los obreros, y aquellos que la quieren ampliar, que la quieren extender, que quieren hacer que la plusvalía aumente en su tamaño, ¿no? Serían los empresarios. Esto va a hacer de la época capitalista una época extraordinariamente conflictiva, en forma de huelgas, en forma de protestas, en forma de luchas, incluso de revoluciones enteras, protagonizadas principalmente por los trabajadores asalariados, por los obreros, ¿no? El movimiento social más importante de nuestra era es el movimiento obrero. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. No sé si en clase nos dará tiempo también a ver los sistemas de economía mixta y los sistemas de economía socialista. Si fuera así, pues os lo explico ya en clase si os puede incorporar la semana que viene o grabo otro vídeo.